Hola, buenos días de nuevo. Vamos a empezar este webinar. Su servidor Agustín Escamilla, responsable de la División de Sistemas Mecánicos aquí en CIATEC AC. Les da la más cordial bienvenida. CIATEC pertenece a la red de centros públicos de CONACYT. Vamos a continuar con esta serie de webinars que hemos estado dando a través del año en el tema de energía. Esta ocasión les vamos a hablar sobre el tema de control de parámetros en el curado de resinas para la fabricación de aspas de aerogeneradores. Eh, Les comento que este webinar se va a grabar y se subirá posteriormente a redes. Si hay preguntas, a favor de ponerlas en el chat y las iremos respondiendo al cierre de cada plática. Las pláticas hoy nos las darán el ingeniero Isaías Alvarado Medrano y el maestro José Luis Colín Martínez. El ingeniero Alvarado Medrano es ingeniero en sistemas energéticos sustentables con especialidad en energía eólica por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es ingeniero junior por parte de la Dirección de Sistemas Mecánicos aquí en CIATEC. Tiene 7 años de experiencia en el desarrollo de proyectos enfocados al diseño de aspas para aerogeneradores, modelado estructural, análisis aeroelástico, materiales compuestos y la participación en el desarrollo de proyectos y procesos de manufactura para aerogeneradores de eje horizontal y vertical en baja potencia. El siguiente expositor es el maestro José Luis Colín. Él es ingeniero o mecánico egresado del Tecnológico de Querétaro con especialidad en diseño y manufactura. Tiene la maestría en manufactura avanzada por CIATEC. Es investigador en CIATEC desde 2017 y ha desarrollado proyectos tecnológicos de energía eólica. Actualmente se desempeña como ingeniero especializado en referencia a energías y tiene experiencia en el diseño y simulación de sistemas del rotor de turbinas eólicas y fue responsable o es responsable de la manufactura de diferentes componentes que conforman las aspas de los aerogeneradores. Entonces, pues les doy la más cordial bienvenida y empezamos. Isaías, creo que empiezas y gracias por su participación. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, primero que nada agradecer a los asistentes por atender este webinar de nuevo. Y bueno, nada más quisiera preguntar si ya se puede ver la pantalla. Sí, Sí, Inge, adelante. Sí, ok, perfecto. Bueno, el tema de hoy, el webinar va a ser, como ya lo mencionó el doctor Escamilla, el control de parámetros en el curado de resinas para moldes y aspas de aerogeneradores. Un tema bastante interesante. Y bueno, un poquito del contenido de lo que vamos a tratar en este webinar, bueno, son conceptos básicos de, bueno, qué son los materiales compuestos, sus aplicaciones en la industria, los moldes, que va a ser nuestro tema fuerte, moldes para aspas de aerogeneradores, el moldeo de transferencia de resina asistido por vacío, el proceso del cual, bueno, se fabrica este tipo de componentes, el tema fuerte y principal, el control de estos parámetros en el curado de moldes y aspas, y bueno, también un caso de estudio. Y bueno, finalizaremos con las tecnologías actuales que tenemos en este tema de lo que son los moldes. Bueno, para comenzar, quisiera empezar con algunos conceptos para ir familiarizando y entender un poquito más a detalle este tema. ¿Qué son los materiales compuestos? Para reforzar un poquito, un material compuesto básicamente es la combinación de dos materiales, pero en sí no significa que es cualquier material. Hay tres clasificaciones principales, donde son materiales metálicos, cerámicos y poliméricos. Pero, ¿qué son estos dos materiales? Básicamente son refuerzos y una matriz. Los refuerzos principalmente son el elemento que nos va a soportar las cargas, a la cual va a estar expuesta nuestra pieza. Y la matriz, bueno, es la que va a mantener unidas a estos refuerzos y los va a estar protegiendo de las condiciones ambientales. Aquí en la pantalla yo les muestro un diagrama muy general,
de los tres tipos, en el cual nos vamos a enfocar nosotros el día de hoy en lo que son los de matriz polimérica. Y como mencionaba, tenemos los refuerzos, que son fibras, y una matriz polimérica. Las fibras, bueno, tenemos de todo tipo, de fibra de vidrio, de carbono, aramida, las naturales, que son las que actualmente se han dado mucho con esta cuestión del procesos de reciclaje y ciclos cerrados, de boros, cerámicas y metálicas. Y en la parte de matrices tenemos lo que son las poliéster, vinilester, epóxica y fenólica. Bueno, de esta parte de resinas tenemos tres principales. Comercialmente tenemos la poliéster, vinilester, que son de una tonalidad oscura, mientras que las epóxicas son un poquito más especializadas y son una tonalidad bastante clara o transparente. Y en la parte de fibras tenemos de dos tipos, las no estructurales y las estructurales. Las no estructurales son las más comerciales, mientras las estructurales sí son comerciales, pero ya son de uso especializado. Tenemos en diferentes orientaciones estos tejidos, que son lo que conforman estos filamentos. Tenemos fibras unidireccionales de 0 y 90 grados, fibras bidireccionales de 0 más los 90 grados, las biaxiales, que son más menos 45 grados, y tenemos triaxiales. Básicamente es la combinación de las anteriores que ya mencioné, pero bueno, también si nosotros queremos una fibra de más menos 15 grados con 0 y 90 grados, es posible. Esto ya va a depender del fabricante. Aquí hay un concepto que quisiera mencionar, la fracción de volumen de fibra. Es un concepto que se utiliza mucho en la manufactura de materiales compuestos, el cual simplemente es una relación que nos indica el volumen de fibras en el volumen total del material compuesto. Un parámetro importante porque nos determina la resistencia y rigidez. Este valor va a variar de acuerdo al proceso de manufactura. No es lo mismo en un proceso de laminación manual, un proceso de infusión de resina, de pultrusión, de preimpregnado. Va a variar, por lo general está en un rango de 30 y 60. Pero ¿a qué me refiero con estos valores? Les voy a mencionar un ejemplo muy rápido. Para el caso de la fibra, los procesos de infusión de resina, tenemos una relación de 100 a 50. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una pieza, pero esta pieza del 100% de refuerzos, el 50% equivale a la matriz. Un ejemplo, tenemos una placa de fibra de vidrio biaxial, donde esta placa, bueno, sus fibras van a pesar 5.4 kilogramos, mientras que su matriz va a ser la mitad, el 50% de 2.7 kilogramos. Esto nos da un total de 8.1 kilogramos del peso final. Este parámetro se puede determinar en volumen o en peso. Se utiliza mucho para determinar las cantidades durante el proceso de manufactura, incluso para la parte de costos, cuando se hace el análisis del proyecto, para determinar las cantidades exactas, pero también se puede determinar mediante experimentación, donde quemamos la resina para determinar dicho peso. También tenemos estructura sándwich, un concepto muy manejado en materiales compuestos. Básicamente una estructura sándwich o un panel sándwich son dos láminas, ya sea de fibra de vidrio, fibra de carbono, que están separadas por un núcleo. Este núcleo puede ser de PVC, PU, madera balsa, los cuales son núcleos sólidos. También tenemos núcleos huecos, por decirlo de esta manera, donde tenemos los famosos honeycomb. Honeycomb de aluminio, honeycomb de aramida, y podemos tener la combinación de ambos, donde tenemos el núcleo sólido con puentes de fibra de vidrio. Los honeycombs son más utilizados en la parte de aeronáutica. En la parte eólica utilizamos mucho lo que son los núcleos sólidos. Y bueno, yo creo que esta es una pregunta frecuente para los que se involucran mucho en esta parte. ¿Qué es mejor, un material compuesto, algún metal u otro material? Realmente el material compuesto no tiene la ventaja completa sobre todos los materiales. Sí tiene buenas propiedades, su manufactura es muy flexible, pero al final de cuentas todo va a depender. El tipo de pieza, el proceso de manufactura, el diseño, la aplicación a la cual se va a destinar. Entonces,
son muy buenos para algunas aplicaciones, algunos componentes, pero al final de cuentas no va a sustituir completamente a todo un componente, y más si es para una aplicación donde tenemos una dinámica muy compleja. ¿Cuáles son sus ventajas? Tenemos una buena relación en cuestión de peso y resistencia, rigidez y peso. Tenemos patrones de laminación. Esta parte quiere decir que podemos tener propiedades mecánicas en cierta dirección, pero tenemos esa ventaja, esa factibilidad de poder ajustar estas direcciones y tener propiedades en diferentes sentidos. Flexibilidad de diseño. Podemos fabricar desde una placa de material compuesto hasta curvas muy complejas. Va a depender también del tipo de proceso. Tenemos una reducción en partes y costos, en este caso los moldes. Son buenos ante la corrosión, ataques químicos y el ambiente externo, pero no en todo tipo de aplicaciones. Y de todas maneras tenemos que generar un recubrimiento para darle esta ventaja. Una de sus desventajas, bueno, sí son materiales de mayor costo por el tipo de proceso que lleva. El proceso de manufactura se vuelve más complejo y requerimos equipo especializado. No son fáciles de reciclar y no son biodegradables. La ventaja y actualmente que ya están utilizando fibras de vidrio y resinas de tipo biodegradable. Ya se están implementando en el sector eólico, lo cual ya es una ventaja. Y bueno, las reparaciones son costosas y requieren de experiencia técnica. En cuestión de propiedades, del lado izquierdo podemos ver 5 gráficas: peso, expansión térmica, resistencia a fatiga, rigidez y resistencia. Vemos que, bueno, los compuestos llevan el primer puesto, pero para poder determinar las propiedades no podemos generalizar. Tenemos que hacer una caracterización de materiales de acuerdo al proceso que nosotros vamos a implementar. ¿Para qué es esta caracterización? Principalmente para determinar sus propiedades mecánicas. Nos sirve para la parte de simulación y determinar los valores finales. Aquí les muestro una tabla, 5 normas ISO y 5 estándares, 4, en los cuales nosotros nos hemos basado. En CIATEC tenemos la capacidad de realizar este tipo de caracterización de materiales, y en todos nuestros prototipos y diseños hemos realizado esto para asegurar un buen diseño. Ok, pasando al segundo tema, las aplicaciones en la industria. Hoy en día los materiales compuestos han avanzado muchísimo. Ya tenemos más aplicaciones que años atrás. Las principales: aeroespacial, aeronáutica, energía, naval, salud, deportes, automotriz, que es de las más fuertes, la parte militar y defensa, arquitectura e infraestructura. Y bueno, mucho utilizado actualmente en lo que son los drones, ¿no? Su estructura, sus carcasas de este tipo de material para tener un diseño mucho más resistente y ayudar a su aerodinámica. Bueno, como ya lo mencioné, no se deja de lado lo que son la manufactura de aspas, tanques de almacenamiento. Se ha dado mucho en los tanques de almacenamiento para hidrógeno para la parte automotriz, la cual lleva mucho desarrollo hoy en día. La parte militar, en la parte de estructuras muy resistentes, y el chasis de algunos autos para la parte automotriz. Pero, ¿qué surgió aparte de estas aplicaciones? Han surgido varias tecnologías, las cuales han sido muy, muy desarrolladas hoy en día. Un ejemplo: soluciones de transporte sustentable, aplicaciones especializadas, tecnologías en manufactura aditiva, diseño y manufactura de vehículos eléctricos de aterrizaje vertical, lo cual es un boom hoy en día. Materiales compuestos sustentables, como ya lo mencioné, resinas biodegradables y fibras naturales. Pruebas especializadas y procesos, una parte importante para asegurar nuestro producto. Y el proceso inteligente y de automatizado. Aquí les quiero mencionar 3 ejemplos. El primero es estos vehículos del cual yo hablaba. La empresa Archer diseñó un vehículo eléctrico de aterrizaje vertical, el cual llamó Midnight. Este vehículo tiene sus aspas de material compuesto y algunos componentes internos, porque ayuda mucho a la parte estructural y al peso. Tenemos otro concepto interesante, Emily, Emergency Integrated Life Saving Lanyard. Es un dron salvavidas acuático.
el cual su estructura está fabricada de material compuesto cerámico, polimérico y metálico. Entonces, bueno, ya el material compuesto tiene una aplicación muy amplia. Y bueno, el último, el puente Hugo. Este puente fue desarrollado en Dinamarca. Es un puente fabricado de estructuras armables de fibra de vidrio y fibra de carbono, la cual ayuda a situaciones de emergencia. Un puente temporal que, bueno, tiene bastantes aplicaciones para estos materiales. Y bueno, entrando en la parte de lo que son el sector eólico, tenemos lo que son moldes. Un molde, bueno, prácticamente es un compuesto. Aquí les muestro de uno que se desarrolló aquí en Ciatec. Un compuesto es el gel coat. Aplicamos fibras de vidrio estructurales, no estructurales. Y bueno, nuestro modelo maestro. Y del lado derecho tenemos lo que es nuestro molde final. Bueno, ya aterrizando en esta parte, sus aplicaciones, pero bueno, de ahí, ¿cómo es que nos surge esta parte de los moldes, la fabricación? Tenemos un proceso que ya hemos mencionado en algunos webinars, los cuales también invitamos a que nos visiten la página de YouTube de Ciatec, donde tenemos primero un diseño aerodinámico, el cual es esencial para el diseño y determinar la eficiencia de nuestro aerogenerador. Un modelo CAD, el cual es importante para la parte del análisis FEM. Y con esto, bueno, hacemos un proceso iterativo. De ahí pasamos a lo que es nuestros planos de manufactura, ya sea de componentes estructurales y de nuestra laminación de material compuesto. El proceso de manufactura, que es lo que vamos a entrar en tema hoy en día. Los procesos de ensamble, pruebas en piso y así obtener el prototipo y pieza final. Esta línea de procesos la podemos dividir en tres grupos, tres colores, en el cual tenemos la parte del proceso de diseño, pruebas ya en piso y la parte de manufactura, que es lo que nos interesa, donde podemos tener desde modelos maestros, moldes y lo que son aspas. Para nuestro tema principal de hoy, bueno, nos vamos a enfocar en lo que son los moldes. Pero ¿cómo se obtiene de aquí el molde? Tenemos varios procesos, dos muy comunes: proceso de laminación manual, un proceso muy básico, proceso de infusión de resina asistida por vacío, y los que se están dando hoy en día, manufactura, un proceso bastante ventajoso. Del proceso de laminación manual, bueno, algunas ventajas y desventajas. No requiere un equipo especializado, es rápido el proceso. Como desventaja, requiere alguna habilidad para este proceso y es un poco sucio. Para el segundo proceso obtenemos una mejor calidad en la superficie. Es un proceso más limpio, no requiere, bueno, como desventaja requiere equipo especializado y es de mayor costo. Y para nuestro tercer proceso, un control de geometría, una ventaja muy grande, un proceso de fabricación continua. Y como desventaja tenemos un retrabajo de superficie y bueno, se puede dañar fácilmente por golpes si no se tiene el protocolo de maniobras adecuado. Nuestro tema enfocado de hoy va a ser el proceso de infusión de resina asistida por vacío. Pero antes de pasar a explicarles con detalle este proceso, ¿cómo obtenemos un molde? Tenemos una pieza origen. Imaginemos que tenemos un perfil aerodinámico. De este perfil vamos a obtener lo que es un modelo maestro, el cual se denomina pieza positivo de la pieza. De esto se va a generar un laminado en el cual vamos a obtener lo que es nuestro molde. El molde se denomina negativo de la pieza origen. Y de aquí, bueno, de manera general es como obtenemos el molde, ya sea de cada uno de los componentes de nuestro aerogenerador. Ok, para pasar a la parte de manufactura, que es el moldeo o transferencia de resina asistida por vacío, uno de los procesos de los cuales yo mencionaba, en lo cual se utiliza material compuesto. Por lo general se denomina VAR por sus siglas en inglés, Vacuum Assist Resin Transfer Molding. Algunas generalidades: es un proceso de moldeo cerrado, solo requiere un molde principal, se obtiene una buena calidad, un proceso escalable, es una ventaja muy buena. Podemos tener piezas desde medio metro hasta piezas de 80 metros. Flexibilidad en el diseño del molde por las geometrías que podemos obtener. Baja emisión, esta se refiere a que al tener una bolsa como la que vemos en pantalla, los gases de la resina no se liberan tan fácil, y un control de proceso el cual puede ser estandarizado. Y bueno, de manera general,
¿qué se hace en este proceso? Primero tenemos una preparación del molde y un tendido de capas de fibra de vidrio, en el cual este molde se prepara con una película desmoldante y de acuerdo a los planos de laminación nosotros vamos a acomodar nuestras capas de fibra de vidrio, ya sea de vidrio, carbono y en la dirección indicada de acuerdo a nuestro diseño. Un acomodo de consumibles de infusión. Estos consumibles, bueno, son lo que nos permite hacer todo el proceso, donde podemos tener una manguera de entrada, una manguera de salida, que son las principales. La manguera de entrada nos permite la inyección de resina epóxica, poliéster, vinilester, y una manguera de salida, la cual va conectada a una bomba de vacío y algunos consumibles extras para asegurar la forma de la pieza. Una parte importante, el pegado de la bolsa de vacío. Esta bolsa es un material especial la cual nos va a permitir encerrar todo nuestro material y nuestros consumibles. Es crítico esta parte porque de aquí va a depender el tener una calidad adecuada de nuestra pieza. Una vez teniendo esto, pasamos a un proceso de vacío, en el cual mediante una bomba de vacío hacemos una succión del aire interno. Va a ser una compactación de todos nuestros materiales de acuerdo a la forma de nuestro molde. Una vez que se tiene esto, bueno, pasamos a lo que es el proceso de infusión, donde ya ingresamos la resina, un flujo de resina que va a impregnar todas estas fibras. Este por lo general se llama frente de resina, y bueno, esto va a ser de acuerdo a las propuestas de arreglo de consumibles. Y de todo esto, ¿qué ha surgido? Hay hitos, 4 principales. La mejora continua en materiales y técnicas. Por ejemplo, Vectorplay, una empresa que se encarga de desarrollar nuevos materiales y consumibles, los cuales reducen tiempos y técnicas en este tipo de procesos de infusión de resina. Tenemos el desarrollo de modelo de flujo y herramientas de optimización. Esto ayudó bastante en este tipo de procesos. A pesar de que es un proceso artesanal, sustentado bajo ingeniería, la empresa UltraC ha de desarrollar un software en el cual podemos detectar fugas de aire en nuestra bolsa de vacío. Es una gran ventaja en comparación del método tradicional, el cual permite tener una pieza de mejor calidad. Tenemos nuevos métodos de manufactura. La empresa Turnwood ha desarrollado máquinas de impresión de 3D con compuestos. Ellos hacen moldes para embarcaciones ya en sitio, lo cual es ventaja. Y bueno, la integración de sensores avanzados y control de sistemas. Una parte que nosotros hemos desarrollado aquí en Ciatec e implementamos en nuestros procesos de manufactura. Bueno, antes de continuar ya con el tema fuerte de este webinar, todo lo que les mencioné fueron conceptos de alguna manera rápidos, pero queremos extender la invitación. Hemos desarrollado una serie de cursos, los cuales pretendemos ya dar. Le cedo la palabra al gerente Daniel Tres, quien nos dará detalle de esto. Muchísimas gracias, Inge Isaías. Un gusto a todos. Como parte de los que nos han estado siguiendo, tenemos ya varios webinars hablando sobre lo que es energía eólica. Adicional a esto, como transferencia del conocimiento, también traemos ya una serie de cursos enfocados principalmente al diseño de que son elementos de aerogeneradores. En este caso, traemos 2 cursos. Uno es el curso teórico práctico para diseño y manufactura de aspas en turbinas eólicas de eje horizontal, conforme a la norma IEC, IGL. El otro curso es el de ensayos de aspas, si le cambias tantito, Inge. Estos 2 cursos son formativos principalmente para eh, profesionalizar a las personas para que estén en el ámbito de los aerogeneradores, del área de energía eólica. El primer curso, que es el de manufactura de aspas, si lo puedes pasar tantito, Inge, tiene una duración ya de 40 horas. Es un contenido bastante fuerte con muchísima información y que va a ser de teórico y práctico. Sí es un reto bastante interesante porque hay que tener algunos conocimientos bases, pero ya están definidos y este curso principalmente ya lo vamos a empezar a implementar a partir del 4 de noviembre. Más bien ya está abierta la inscripción para las personas que quieran participar en este curso.
Tenemos una plantilla muy amplia de instructores, desde nivel doctor, maestros, todos muy especializados en su área. Entonces los invitamos a participar, a que se integren a este curso. Ya están abiertas las convocatorias para poder hacer su inscripción y esperamos estar iniciando este curso el día 4 de noviembre del presente año, ya impartiéndolo para que todos ustedes se puedan integrar, y el que esté interesado, pues con un servidor, aquí está mi correo, empecemos a hacer el proceso de inscripción. Y de la misma manera ya está toda esta información en la página de CIATEC, en donde tenemos los enlaces de posgrados en formación continua. Con muchísimo gusto, cualquier situación, ahí estamos. Y pues nada más, ¿no? Adelante, Inge y Isaías, muchísimas gracias por el espacio para comentar esto con los compañeros que se conectaron a este webinar. Bueno, muchas gracias, ingeniero Daniel. Bueno, como él mencionaba, los invitamos a estos cursos que estaremos dando. Y bueno, para continuar con el webinar, ahora le cedo la palabra al maestro José Luis Colín, el cual nos dará el tema fuerte de este webinar. Gracias, Isaías. Continuando con este webinar sobre el control de parámetros de curado, yo les voy a explicar un caso de estudio. Voy a empezar un poco con la teoría de por qué es importante controlar estos parámetros, qué tipo de parámetros son, específicamente para un molde que nosotros realizamos aquí en CIATEC, para posteriormente hacer un monitoreo de las piezas que componen el aspa. Y voy a retomar un poquito ya lo que nos comentó el ingeniero Isaías de los materiales compuestos. En este caso, nosotros vamos a tener un refuerzo de fibra de vidrio. Utilizamos de la marca Certex. Y el tipo de fibra de vidrio, en este caso, es un tipo de fibra tipo E, en donde tenemos las principales características mecánicas, como es el diámetro de hilo, densidad, el módulo de elasticidad, la resistencia a la tracción, el módulo específico y el coeficiente de expansión térmica. Por otra parte, nosotros utilizamos una matriz polimérica, en este caso una resina de Hexion, en donde tenemos también sus propiedades mecánicas. En este caso es una resina epóxica con una densidad de 1.1, la resistencia a la tracción 90 megapascales, el módulo de elasticidad de 7 gigapascales y una contracción volumétrica que ya es algo que nos habló mi compañero Isaías, de 1.5. Entonces, estas son las características de nuestros materiales que utilizamos tanto para moldes como para piezas de aspas. Ahora, entrando ya en materia del proceso de curado, pues este proceso se le denomina el proceso cuando se transforma la resina de un estado líquido a un estado sólido. Tenemos diferentes fases de curado del epoxi. En este caso se comienza con una primera fase que se le denomina fase abierta, en donde tenemos los dos componentes en estado líquido, un componente de resina y un componente de endurecedor o catalizador. En esta fase la resina es manejable y después pasamos a la segunda fase, que es un curado inicial. En este caso ya los dos componentes de la mezcla de resina se mezclan en conjunto y bueno, vamos a tener una forma gelatinosa. En este caso ya tenemos un cambio de fase a gel. Aún es frágil y puede ser dañado, todavía puede ser deformado y ya en este caso ya no es manejable. Posteriormente tenemos una tercera fase que es el curado final, en donde ya la resina es completamente sólida, es cuando ya tiene su mayor fuerza. Ya no es manejable, ya no se puede deformar y durante los próximos días pues se seguirá con un proceso de poscurado que voy a explicar más adelante. Ahora, para entender un poco el proceso de curado que tiene la resina epoxi, les voy a poner este ejemplo con las etapas de la curva de curado que deben de tener. Y vamos a empezar primero con tiempo de trabajo. Todas las resinas, dependiendo de qué fabricante sean, va a tener un tiempo de trabajo. Para este caso, la resina va a estar en estado líquido y para este tipo de resina pues vamos a tener aproximadamente
48, 50 minutos para poder trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Es el tiempo que nosotros disponemos para poder hacer la infusión de nuestras piezas. Después de esto viene la parte del punto de gel. En el punto de gel es cuando ya la resina, su viscosidad va aumentando y se hace como una tipo gelatina. En este punto es el cambio de temperatura a donde la resina pues va a empezar a hacer una reacción exotérmica donde va a empezar a liberar calor. La tercera etapa pues bueno es la parte del endurecimiento en donde pasamos de un estado gel a un estado sólido y empieza la reacción exotérmica. Hasta este momento, hasta esta tercera etapa, es el tiempo de curado que va a tener la resina. De ahí, bueno, vamos a alcanzar una temperatura máxima. Esta temperatura máxima va a depender mucho del fabricante, ya que maneja diferentes catalizadores con diferentes tiempos de curado y diferentes temperaturas máximas que puede alcanzar. En este caso, pues va a alcanzar aproximadamente los 100 grados centígrados. ¿Qué pasa posterior a esto? Pues bueno, va a venir una parte de enfriamiento en donde ya la resina y el material compuesto va a estar en estado sólido. Una vez terminado el curado final, esta resina, que es una resina epoxi, necesita de un postcurado, que lo vamos a ver un poquito más adelante, en donde le tenemos que agregar calor. Ahora, ¿qué pasa si nosotros infusionamos piezas de diferentes espesores? Algo que puede pasar es que dependiendo del espesor, y aquí tenemos esta gráfica de temperatura, que si tenemos un espesor de 1 milímetro, si se fijan, la reacción exotérmica va a ser muy pequeña, realmente se va a mantener a temperatura ambiente y nos va a dar un mayor tiempo de trabajo. Pero ¿qué pasa con un espesor de 30 milímetros? Pues el tiempo de trabajo se acorta, ya que va a haber una acumulación de mezcla de resina y la temperatura pico que vamos a alcanzar pues va a ser, en este caso, para esta resina, mayor a los 100 grados. Entonces, estos son algunos de los parámetros que van a intervenir. Cuánta cantidad de resina vamos a tener en un espacio y el tiempo de trabajo que nos va a dar dependiendo de eso. Algunos factores que intervienen en el curado, pues es el tipo de resina. Cada fabricante pues tiene sus formulaciones, tiempos y temperaturas que va a alcanzar este material. Las temperaturas del ambiente de trabajo, que es la temperatura ambiente a la que vamos a estar haciendo la infusión. La naturaleza y cantidad del catalizador, ya también aquí las empresas tienen su relación de resina catalizador. La humedad relativa del ambiente y la radiación solar. En este caso, nosotros, si queremos curar por medio de la radiación solar, pues vamos a afectar algunas de las propiedades mecánicas de nuestro material compuesto. Entonces, para las resinas epóxicas, pues no es muy recomendable. Ahora, para la parte del poscurado que les comentaba de una vez que pasa el tiempo de curado y el curado final de la pieza, la mayoría de las resinas epoxi pues tenemos que hacer un postcurado donde le tenemos que agregar calor, cierta temperatura con respecto a un tiempo, ¿no? Esto va a depender también mucho del fabricante. En el caso de estudio vamos a ver qué tipo de resina utilizamos y cómo es que se comportó. Para esto pues podemos apoyarnos de mantas térmicas, también de cámaras con sopladores industriales de aire caliente, o cámaras especializadas que pues ya tienen automatizado la temperatura y tiempo dependiendo de la pieza que nosotros queramos curar. Algunos otros parámetros de curado que debemos de controlar va a ser la temperatura. La temperatura tanto en el material como en la mezcla de resina tenemos que irlo monitoreando. La humedad relativa, el tiempo del proceso de infusión, la presión de vacío que se debe de mantener, esto ya que si no se tiene una presión de vacío adecuada, pues no va a ser la compresión de las fibras y no vamos a tener los espesores esperados. La estanqueidad, esto quiere decir que nuestro molde o modelo maestro en donde nosotros estemos infusionando, tenemos que asegurarnos que pues, no va a haber huecos o fugas de aire, ya que esto pues, puede afectar también a la parte del curado. Y la cantidad de catalizador, en este caso cada fabricante maneja una cierta tolerancia
de catalizador. Si le ponemos un poco de más, estamos dentro de la tolerancia, no hay problema. Pero si le ponemos demasiado, a lo mejor puede acelerar el proceso exotérmico. Si le ponemos menos de la cantidad recomendada, a lo mejor nuestras piezas no pueden curar al 100% o va a llevar más días. Todo esto pues va a afectar directamente a las propiedades mecánicas del compuesto. Los principales efectos del curado, uno de ellos pues va a ser la resistencia que va a obtener nuestro componente final. Entonces esto pues puede producir accidentes fatales una vez ya instalados o nos puede demandar reparaciones en campo. Otro de los efectos importantes que hay que mencionar es la de laminación entre capas. Si no existe una buena compresión o una buena adherencia entre capas, puede comenzar a despegarse esta fusión que hay entre la fibra de vidrio y la resina y puede producir defectos ya cuando estas aspas estén sometidas a las cargas de viento en campo. Algunos otros defectos que podemos encontrarnos si no controlamos bien el proceso de curado es el curado parcial de la pieza. Esto quiere decir que en algunas zonas nosotros podemos tener resina curada al 100% con las características necesarias. Entonces va a haber una variación de la resistencia de este material. Puede ser, hablando del aspa, en la parte de la raíz, en la punta, entonces vamos a obtener distorsiones. Deficiencias en las propiedades mecánicas que pues, puede llevar a la ruptura del material, deformaciones plásticas de la pieza y resina quebradiza. En este caso, la resina epoxi sí se puede curar a temperatura ambiente, se van a degradar sus propiedades mecánicas, esa es una desventaja, y la resina se va a volver muy quebradiza. Entonces, esto nos puede llevar a defectos como delaminaciones, deficiencias estructurales, y pues al final pues todo va a pegar en la resistencia del material. Ahora nosotros como una propuesta de control de temperaturas, ¿qué es lo que estamos pensando? Pues es que en nuestro molde tener sensores de temperaturas distribuidos estratégicamente en las zonas en donde nosotros queremos hacer estos monitoreos, de los cuales pues va a estar conectado a un microprocesador, un dispositivo de adquisición de datos, en donde se van a condicionar las señales y se van a convertir. Asimismo, de este dispositivo pues, se puede conectar un regulador de temperatura de curado. En este caso, nosotros utilizamos un soplador industrial y todo esto pues, se tiene que hacer con un controlador de software o una aplicación de software. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es estar adquiriendo datos para ver cómo es que se comporta realmente la curva de curado de la resina, si bien el fabricante ya tiene sus caracterizaciones, pero igual tenemos que saber en las condiciones de aquí del CIATEC, sus instalaciones aquí en Querétaro, cómo se comporta este proceso. Y de aquí, bueno, pues ya voy a pasar al caso de estudio, que son un molde de aspa de 6 metros y 30 metros. En este caso específicamente lo realizamos para una concha de 6 metros y para el molde de la raíz. Ahorita les voy a mencionar la importancia o por qué se hizo para el molde de la raíz específicamente. Para el molde de 6 metros ya, compañero Isaías ya había comentado cuál es el proceso de laminación. En este caso, se preparó nuestro modelo maestro, se le aplicó el gel coat para proteger nuestro molde, se le realizó el acomodo de fibra de vidrio y se realizó la infusión del molde, ¿no? Prácticamente estas son las etapas principales de la infusión del proceso BART que nosotros utilizamos, pero para esto nosotros, nuestro plan de laminado del molde constó de lo siguiente. Colocamos 2 capas de velo de acabado superficial, una tira de fibra unidireccional para los bordes del molde, 4 capas de fibra de vidrio triaxial con la cara de 0 grados hacia abajo. En este caso, la fibra de vidrio triaxial, como ya mencionaba Isaías al principio, ¿cómo son las direcciones? Tenemos 0 grados de un lado y del otro lado tenemos más o menos 45 grados. Entonces, van 4 capas con la cara de 0 grados hacia abajo,
después 4 capas de fibra de vidrio biaxial de más o menos 45 grados y una capa de fibra de vidrio triaxial con la carga de 0 grados hacia arriba. Esto salió pues del análisis estructural de nuestro molde para lo que fue diseñado, ¿no? Ahora, ¿qué sensores utilizamos? Nosotros utilizamos unos sensores digitales que fue el DS18B20 que permiten medir temperaturas de hasta 125 grados centígrados. Estos sensores de señal digital pues fueron escogidos ya por la curva o el pico exotérmico que va a alcanzar nuestra resina. La ficha técnica lo que nos dice, en este caso es 125 grados, pues estamos dentro de ello. Otra parte por lo que fue seleccionado este sensor digital es que tiene una protección en la parte de la punta en donde está encapsulado, ¿no? Esto quiere decir que pues, no le entra ningún líquido, inclusive no lo puede dañar la resina. Y también utilizamos para ello una conexión a una placa Arduino para hacer la adquisición de datos por medio de una computadora y una memoria SD para guardar todos los datos durante el proceso de infusión. Ahora, ¿cómo realizamos la distribución de sensores? Esta es una imagen de la parte de la raíz del molde de 6 metros, en donde es crítico esta medición, ya que la raíz es donde lleva la mayor parte de capas de fibra de vidrio de la concha de los aerogeneradores. Entonces aquí pues se hizo una distribución de 4 sensores en la raíz y longitudinalmente pues los fuimos distribuyendo. 11 sensores en total, 3 en la raíz distribuidos, 3 en la parte de la máxima cuerda y los últimos pues los fuimos distribuyendo en la parte central del molde. Ahora, ¿cómo hicimos la colocación de los sensores? En este caso, primero marcamos la posición de los sensores una vez que ya teníamos nuestro laminado puesto sobre el modelo maestro. En este caso, todavía estamos hablando de la fabricación de nuestro molde de 6 metros. Posterior a ello, pues realizamos la introducción de los sensores. Tuvimos que separar algunas fibras de vidrio y rasgar la continuidad de algunas. Para este caso es válido ya que es una pieza de un molde, el cual pues no va a estar sometido a cargas dinámicas y ni siquiera a cargas de viento, sino que solamente su función es crear la pieza de la concha del aspa. Entonces se introdujeron estos sensores, se fijaron con el cableado. Eso sí, el cableado se mandó todo al borde de ataque para poder conectar al sistema de adquisición de datos. Hablando específicamente del parámetro de la temperatura, que es el más importante que nosotros queremos controlar, ya que de ello va a depender las propiedades finales del aspa y también la calidad de manufactura. Entonces, para ello tenemos esta curva de curado de la resina epóxica de la marca Exion, en donde tenemos o podemos observar aquí el tiempo de trabajo. En este caso tomé de ejemplo la RIMH 1366, que es la de color como verde limón, en donde tenemos un tiempo de trabajo de 2 horas, un pico exotérmico de 180 grados centígrados y en este caso un tiempo de curado total de 6 horas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando ya el material se hace sólido totalmente. Entonces, para nuestro molde nosotros utilizamos una resina, la RIMH 137, que nos da un tiempo de trabajo aproximadamente de 4 horas. ¿Por qué utilizamos esta resina? Número 1, porque al momento de nosotros querer fabricar piezas grandes, por ejemplo, el aspa de 30 metros, pues necesitamos para poder infusionar una de las conchas, pues alrededor de 2 horas y media, 3 horas. Entonces, tenemos un margen o una tolerancia porque también donde se va acumulando más resina, el tiempo de exotermia se acorta y también la temperatura ambiente hace que se acorte este tiempo.
Ahora, ¿qué pasa una vez que se cumple el tiempo de curado? En este caso, para la 137, que es de 7 horas, pues tenemos que llevarlo a una temperatura de postcurado de 80 grados. En este caso, pues ya agregamos nosotros lo que son mantas térmicas para hacer este curado por un tiempo mínimo de 10 horas para que adquiera sus mejores propiedades del material. Entonces, en resumen, los parámetros de control para este molde que nosotros utilizamos, pues fue una resina Exio, que son las propiedades de la resina, la 135 con su catalizador, el 137. La temperatura ambiente recomendada para este tipo de resina es de 20 a 35 grados centígrados. Si bien la ficha técnica maneja desde 10 grados hasta 50 grados centígrados, pues ahí se van degradando las propiedades. En el caso de aquí de Querétaro, pues cumplimos sin problema con este margen. Ya también depende la estación en donde nosotros hacemos la infusión. No es lo mismo que nosotros infusionemos en verano que a lo mejor en invierno, ¿no? En verano que pues hemos estado llegando a temperaturas mayores a 35 grados centígrados y en invierno pues a menores de 10 grados. Entonces, ¿qué se hace cuando el ambiente es muy frío? Pues se tiene que agregar calor, ¿no? Desde antes de la infusión a la parte del molde, nosotros utilizamos algunos calefactores, pues para que estemos dentro de este rango y así asegurar la calidad de nuestra pieza. El tiempo de trabajo, pues es de 4 horas y la presión de vacío recomendada es de menos 30 milímetros de mercurio. Esto va a variar dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Ahora, para el sistema de adquisición de datos se hizo una programación en Arduino en donde se configuraron los sensores por coordenadas y al final para hacer el postcurado, que también es algo que nos interesa, que se mantenga a 80 grados durante esas 10 horas, pues tenemos un equipo de una cámara térmica por medio de unos sopladores industriales de aire caliente. Los resultados obtenidos de esta prueba, pues aquí tenemos todos estos datos que nos arrojó en la computadora del proceso de curado y postcurado. Hicimos la adquisición de los dos procesos, de los cuales se almacenaron 981 registros y se invalidaron 49, ya que estos salían con valor negativo, en este caso 127, y se tuvo una pérdida del 5%. ¿Esto a qué se debió? Pues puede ser que alguno de los sensores se haya dañado, no haya tenido comunicación, y una vez que el sensor pues está dentro de nuestra pieza y de nuestra bolsa de vacío, pues ya no se puede manipular, ¿no? Entonces aquí hubo algunos errores de señales que pues se debió a eso. Las curvas de curado obtenidas pues fue la siguiente, fueron de 11 sensores, en este caso están aquí mezcladas, tanto de la raíz, del Spark Up y de la cuerda. Al final nosotros hicimos una depuración de datos para 6 sensores que fueron los más representativos o los que se repetían en las 3 zonas de interés, que es en la raíz, en la cuerda máxima y en la zona del Spark Up, que es la zona central de nuestro molde. Si se fijan aquí, tuvimos un pico de exotermia cercano a los 100 grados y un tiempo de curado, bueno, aquí aparece 1000 minutos. En la parte de la raíz, ¿qué pasó en la cuerda máxima? Pues tuvimos una exotermia de 70 grados aproximadamente y en las zonas del Spark Up pues llegó a 50 grados. ¿A qué se deben estas variaciones? Al número de capas que hay en nuestro molde y bueno, que se concentró más resina en la parte de la raíz. Una vez que realizamos esta adquisición de datos, hicimos una comparativa con la curva de curado del fabricante y es muy parecida. Después de esto se hizo un retiro de los consumibles. Como todavía estamos hablando del molde, pues tenemos que cuidar nuestros sensores. Se retiraron consumibles como la bolsa de vacío, las mangueras de entrada y salida, malla de flujo y tela desmoldante. En este caso se realizó con mucho cuidado el retiro de estos componentes, ya que no podíamos dañar nuestros sensores. Ya que si se dañan, pues ya no podemos volver a recuperarlos y es un punto
en contra para la medición que nosotros queremos realizar. Aquí se ve cómo es que se retira todos los consumibles de la parte de la raíz y al final, por la parte cilíndrica de nuestros sensores, por este encapsulado que tiene, tuvimos algunos defectos que son como estas arrugas que se ven aquí en la imagen 3 y en la imagen 4 en la zona de transición de la cuerda, ¿no? En este caso, como la función del molde solamente es almacenar y fabricar la pieza del aspa, pues no tenemos problemas de que vaya a estar sometido a grandes cargas. Una vez que realizamos la caracterización en el molde de 6 metros, nos pasamos al molde de la raíz. Cabe mencionar que este molde fue para un prototipo de aspa y para una prueba de reducción de riesgos, para conocer cómo es que se comportaban estos sensores, el tiempo de curado, si algún sensor se dañaba, qué podía dañarlos, y el sistema de adquisición de datos, ¿no? Esto fue como para validar todo este sistema antes de pasar al molde de la raíz. Para este caso, nosotros hicimos una distribución de sensores del molde de la raíz. Les comento, la raíz es la parte cilíndrica del aspa, que es el componente que va a ir conectado directamente al cubo del rotor del aerogenerador. Entonces, es la pieza que tiene más capas de fibra de vidrio. En este caso, tuvimos cerca de 90 capas de fibra de vidrio con un espesor pues muy considerable, ¿no? Entonces hice una distribución en la base de la raíz con 3 sensores y posteriormente 4 sensores distribuidos. También se puso un sensor de referencia de temperatura ambiente, algo que pues no se realizó la vez pasada, pero con esto podemos ver también qué es lo que afectó en los procesos exotérmicos o a qué temperatura ambiente estuvo durante el día, ya que nosotros pues nos llevamos alrededor de unas 3 horas en realizar nuestra aspa más las 10 horas de proceso de poscurado. Entonces tenemos que ver cómo es que afecta también la temperatura ambiente en nuestro proceso de infusión. Para la fabricación del molde igual les voy a pasar el proceso en general, en donde pues hubo un acomodo de fibras de vidrio, acomodo de consumibles, prueba de vacío y la infusión del molde, ¿no? En este caso, nuestro molde de la raíz, pues aquí es donde infusionamos nuestros sensores. Se hizo el monitoreo de temperatura de curado como se realizó en el molde de 6 metros. Esto se hizo pues para realizar las pruebas de los sensores que estén funcionando bien, que ningún sensor se haya dañado y para también verificar la curva de curado de la resina. Una vez que se hizo el proceso de poscurado, pues se realiza el desmoldeo de nuestra pieza y se le agrega también la estructura metálica que le va a dar soporte y va a evitar las deformaciones por calor o contracciones de nuestro material. En este caso, pues es la raíz. Posterior a eso, pues se hizo el acomodo de capas de las casi 90 capas de la raíz. Hizo la prueba de vacío en nuestro molde. Se realizó la infusión. Aquí es donde empezamos nosotros a adquirir esos datos de temperatura. Se realizó la parte del poscurado que nosotros lo hicimos con mantas térmicas. Y aquí tenemos nuestra pieza final, ¿no? Entonces, si bien nosotros podemos hacer una inspección final de nuestra pieza, una inspección visual o por un método no destructivo, pues también el monitoreo de temperaturas nos va a dar una referencia de la calidad que vamos a obtener o de la calidad esperada. El resultado del monitoreo de estas temperaturas fue el siguiente. En este caso tuvimos aquí estos sensores en donde el sensor marrón que sigue es de la temperatura ambiente y los otros sensores son los sensores distribuidos. En este caso tuvimos una exotermia máxima de casi 80 grados centígrados, que es algo que se esperaba del material. Y de ahí, bueno, pues hubo una rampa de enfriamiento que lo llevó otra vez casi hasta la temperatura ambiente antes del proceso de poscurado. Entonces, en este caso, pues se comportó como nosotros habíamos esperado.
Y lo único es que sí tuvimos que controlar un poco la exotermia por el nivel de espesor de la raíz, que llevaba muchísima resina. Entonces tuvimos que controlarla un poco, porque si se pasa de la exotermia de los 80 grados, no sé, que sean 150, 190, pues puede dañar ya el material compuesto. Si bien sí va a curar, sí va a funcionar, pero las propiedades mecánicas se van a ver degradadas. Y bueno, aquí igual cedo la palabra a mi compañero Isaías, que nos va a dar el tema que sigue de las nuevas tendencias o tecnologías que hay con respecto a este tema. Adelante, Isaías. Ok, bueno, ya para finalizar en la parte del webinar, ya el maestro José Luis Colín nos explicó todo el control, su importancia de estos parámetros. Pero ¿qué sigue? Las nuevas tecnologías hoy en día para la manufactura, ya sea de lo que son modelos maestros, moldes y aspas u otro componente del aerogenerador. Bueno, tenemos sistemas de moldeo y ensamble de precisión, los análisis FEM, compuesto estructura, los cuales son muy importantes, los sensores de fabricación, el tema que ya acaban de explicar, el maquinado CNC y transporte, equipos hidráulicos, sistemas de calentamiento y enfriamiento y sistemas de proyección láser. Aquí les hago mención de algunos ejemplos. TPI Composites, una empresa que se dedica a la manufactura de aspas, bueno, también hacen la parte de análisis FEM, compuesto de estructura. ¿Por qué es importante? Porque la tendencia de estos aerogeneradores es que va a crecer, tanto onshore como offshore, diámetros muy grandes, arriba de 100 metros, los cuales requieren de moldes de estas dimensiones. Es muy importante asegurar su integridad para asegurar el proceso de manufactura y de la pieza. Aquí en CEATEC también tenemos la capacidad de hacer estos tipos de análisis para asegurar la ingeniería. Tenemos sistemas de enfriamiento y calentamiento ya integrados dentro de los moldes, los cuales, bueno, la empresa Gurit ya tiene patentado este tipo de sistemas, pero se siguen desarrollando de otro tipo. Y bueno, la parte que yo mencionaba de CNC, bueno, al ser piezas muy grandes se requiere cuartos de maquinado bastante grandes, los cuales, bueno, no van a estar en cualquier lado. La parte de transporte, así como las aspas, los moldes y los modelos maestros son transportados vía terrestre y marítimo. Una de las opciones y tecnologías que se están desarrollando son la impresión o la manufactura aditiva, en el cual, bueno, en sitio ya se hace esta impresión y se hace un proceso de ensamble modular, lo cual es una ventaja muy grande en comparación de los anteriores, pero también vale la pena definir el tipo de capacidad de aerogenerador al cual se va a estar fabricando. Bueno, ya para finalizar, quisiera mostrarles de las últimas tecnologías. B-Spline ha desarrollado moldes flexibles, curvos, en el cual son sistemas de pistones, los cuales se adaptan a cualquier geometría a la cual se va a programar, los cuales nos da como ventaja, ¿no? Obtener piezas con una reducción de peso, menos cantidad de moldes, piezas preformadas para una mejor calidad y bueno, lo que mencioné, una reducción de costos. La ventaja de este tipo de moldes es que podemos hacer este proceso de infusión de resina, lo cual ya se ha utilizado. Podemos obtener lo que son preformados, geometrías con bastantes curvas que se pueden utilizar para la fabricación de lo que son embarcaciones o incluso también las cabinas internas de estos vehículos eléctricos de aterrizaje vertical que había mencionado. Pero en la parte eólica también no se queda atrás. La parte de desarrollo de aerogeneradores, sabonios helicoidales, pues son una muy buena opción de manufactura. Y bueno, eso sería todo. Para concluir, quisiéramos mencionarles lo último. Luis, ¿quieres? Adelante. Sí, bueno, también les recordamos que pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Ya es la parte final del webinar, es el cierre. Y queremos también compartirles las capacidades con las que cuenta CEATEC, ¿no? En cuanto a energía eólica, pues bueno, tenemos la capacidad de las turbinas eólicas de baja y mediana capacidad, con el diseño y fabricación de componentes de máquina completa, sistemas híbridos eólico-solar, monitoreo, control y escala, pruebas en laboratorio y viento libre,
Y tenemos también la parte del desarrollo de aspas, en donde tenemos las capacidades del diseño, simulación, manufactura y pruebas de las mismas, empezando con la aerodinámica y aeroelástica, la manufactura por el proceso BART, la caracterización de materiales, las pruebas mecánicas, diseño y construcción de modelos, moldes y herramientales para las aspas. Y también tenemos la formación de recursos humanos, como ya lo había comentado el maestro Daniel, cursos de capacitación y seminarios. Todo esto pues está englobado en el AVE Eólica, en donde pues hemos desarrollado diferentes prototipos de aerogeneradores verticales, horizontales, aspas de hasta 30 metros. Contamos con túnel de viento para pruebas, banco de pruebas estáticas de hasta 14 metros y el de 30 metros. Y también, bueno, contamos con la parte de la elaboración, mecanizado de los modelos maestros, fabricación de moldes y herramientales. Entonces, ya por último, les recomendamos que sigan nuestras redes sociales, la página institucional que es CIATEC MX, el YouTube de CIATEC Oficial, el Facebook de CIATEC MX, y bueno, pueden escanear este código QR para que nos sigan en la página de YouTube, en donde tenemos diferentes seminarios impartidos en la parte de energía, no solamente de energía eólica, sino también biomasa, energía solar y otros tópicos que tienen que ver con el tema. Entonces, los invitamos a que nos sigan, a que les den like a nuestros videos. Si les interesa alguno de los temas, los pueden ver, están disponibles 24/7. Y que activen las notificaciones en la campanita para que ustedes estén enterados cuando CIATEC suba algún video, alguna información o alguno de nuestros webinars. Pues no nos queda más que agradecer por su atención. Igual yo creo que pasamos a la parte de preguntas. No sé, ahí el doctor Agustín. Muchas gracias, Isaías, Luis, excelente presentación. Sí, tenemos un par de preguntas aquí en el chat. Miriam Vázquez pregunta, bueno, primero felicitarlos por su presentación, y la pregunta es, respecto al apartado de la infusión, durante dicho proceso, ¿cómo es que se debe de unir, tratar una pieza o parte del cuerpo, ya sea infusionada con alguna otra parte que aún no se infusiona? Por ejemplo, raíz intrados ya infusionada con el cuerpo intrados del aspa sin fusionar. Ok. Sí, en este caso, Miriam, nosotros realizamos piezas prefabricadas por el tamaño de nuestra aspa. Para la de 6 metros, la infusión se hace completamente con estos componentes que mencionas, raíz, spar caps, la concha completa. Para el caso de 30 metros, por el tamaño y la dificultad de la infusión, pues tuvimos que hacer diferentes componentes prefabricados. Una vez que se hacen estos componentes, se ensamblan directamente sobre el molde de la concha LP o LS, con fibra seca. Entonces, ya después se hace una infusión completa con elementos prefabricados y con fibra seca, ¿no? Entonces, aquí nosotros aseguramos esa unión, esa compatibilidad, pues con un diseño estructural que se realizó anteriormente. Gracias. La siguiente pregunta también de Miriam es, ¿cómo manejar el tema de la gravedad en la zona de la raíz en el proceso del curado? Ok, sí, claro. Bueno, como mostramos en las imágenes, vemos que la geometría de la raíz es bastante brusca en cuestión de la curvatura. Es difícil, no es fácil acomodar, estar apilando lo que son las capas de fibra de vidrio. Pero bueno, en cuestión de la gravedad, realmente tenemos que integrar sistemas de sujeción. Y igual, todo esto se tiene que cubrir, ¿no? Con lo que son las mantas, un horno de curado, ya sea el caso que se va a realizar. Y bueno, es eso, poder generar todos estos herramientales que nos ayuden tanto en la parte de infusión, en la parte de curado. Esto todo se hace previo en el desarrollo de la ingeniería de detalle. Gracias. Esperemos haber contestado tu
tus preguntas, Miriam. Pablo Israel Mendoza González también tiene una pregunta. Dice, una vez realizado el molde, ¿qué tipo de mantenimiento se le dará para garantizar las tolerancias de la pieza final? Sí, bueno, para este caso nosotros, bueno, tenemos que hacer una verificación primero. Pablo, hacemos un levantamiento de nuestro molde, cómo quedó, hacemos una comparativa y sí tenemos unas tolerancias finales del molde que se tienen que trasladar a la pieza final. Entonces, en cuanto a mantenimiento, pues nosotros vamos ajustando la geometría, vamos haciendo un escáner 3D en donde vamos viendo qué tanto varió del modelo maestro hacia el molde. Y después también hacemos un escaneo 3D para ver cuánto varió del molde hacia la pieza, ¿no? Entonces sí manejamos tolerancias para esos tres tipos que son acumulativas y el mantenimiento que se le tiene que hacer pues realmente es verificar las uniones atornilladas, las placas, que el molde se encuentre en buen estado también y que la estructura metálica pues no permita grandes deformaciones por medio del calor. Muchas gracias, Luis. Otra pregunta, Verónica Metzil González Méndez dice, buen día. ¿Qué pasa si la temperatura de 80 grados centígrados que se agrega oscila en unos 10 grados más? Es decir, está entre 80 y 90 grados para el POTS curado. ¿Afecta a la pieza final? En este caso no afecta a la pieza final en este rango que tú mencionas. Cada fabricante también marca una tolerancia. Si no pasamos realmente de nuestro pico de exotermia, no hay problema, solamente que para la temperatura de transición vítrea, el fabricante para este caso recomendó 80, pero siendo sinceros es muy complicado mantener una temperatura constante y homogénea sobre todo el molde. Entonces sí, tenemos un rango más o menos de unos 20 grados, más o menos 20 grados, ¿no? Gracias, Luis. Tenemos otra pregunta de Miriam Vázquez. Una vez tendida la pieza, bueno, perdón, primero Pablo y Verónica, esperamos haber contestado sus dudas. Miriam Vázquez comenta, una vez tendida la pieza terminada, ¿se le da un tratamiento como de estética? Ok, esto va a depender de a qué nos referimos con pieza. En este caso, si estamos hablando de lo que son moldes, sí debe dar un tratamiento ya muy ligero a lo que es la superficie. ¿A qué me refiero? Retirar lo que son la capa de película desmoldante, un proceso de lijado ya muy suave, simplemente para eliminar alguna deformación que visualmente o durante la inspección previa no se alcanzó a ver. Si es una pieza ya, un ejemplo, el aspa, que ya se obtiene directo a la superficie, ya es muy poco, o sea, ya no se debe realizar porque ya estamos afectando en este caso la superficie aerodinámica. Esta superficie debe tener una tolerancia, pero se recomienda que en una pieza final ya no. En el caso de un molde sí se puede realizar un tratamiento o preparación estética, como ya mencioné. Gracias. Tenemos otra pregunta. En el caso de que la pieza final tenga defectos, ¿se desecha el material o él se usa el mismo material para crear otra? ¿O se usa el mismo material para crear otra? Sí, en este caso, Manuel, va a depender mucho del tipo de defecto que se tenga en la pieza. Te comento, si es un defecto superficial, se repara. Inclusive si son fibras secas que quedaron sobre la pieza, hay que evaluar cuántas capas fueron. Si es una reparación mayor, se puede hacer. Esto va a comprometer un poco las propiedades mecánicas de la pieza, pero sí se puede recuperar. Pero ¿qué pasa si no cura totalmente la resina? Si a lo mejor te equivocaste en la relación de resina catalizador, en este caso pues no, ya no se puede recuperar, se tiene que desechar. Inclusive si por ejemplo en la raíz que nos hubieran quedado la mitad de fibras secas, es una pieza que ya no se puede recuperar y tampoco las fibras se podrían volver a utilizar para hacer la pieza, se tendría que hacer una nueva, pero esto ya te estoy hablando de efectos muy mayores.
Bueno, no sé si tenemos más dudas. Si no, bueno, hasta el momento ya no. Bueno, sí tenemos otra de Roberto Carlos. La anterior fue Manuel. Muchas gracias por preguntar. Esperamos haber resuelto tu duda. Roberto Carlos Salomé dice, en caso de que la pieza final, ¿cuál es el ciclo de vida estimado de esta pieza bajo condiciones normales de operación y mantenimiento adecuado? Ok, el ciclo de vida, bueno, sí, esto se tiene que determinar previo en el diseño. En el caso de los moldes, no se mide por tiempo, se mide por la cantidad de piezas. Un molde por lo menos debe tener un ciclo de vida para una cantidad de arriba de 30 o 50 piezas. Va a depender de la complejidad de la pieza, las dimensiones, pero por general está en este rango. En el caso de, digamos, un componente de aspa, esto ya es bajo norma. Las normas IEC nos dicen que por lo menos deben ser un ciclo de vida de 20 años. Entonces, para moldes se determina bajo cantidad de piezas y piezas ya estructurales es bajo norma. Bueno, esto ya incluyendo lo que me preguntas, la operación y el mantenimiento. Bueno, hasta ahorita es la última pregunta. Eh, pues no queda más que invitarlos a visitar nuestras redes sociales. También próximamente en Spotify vamos a tener un spot hablando de estos temas. Ya tenemos algunos para que lo busquen. Es nuestro spot en Spotify de ese es hablando de I más D más I, con CIATEC. Entonces ahí podemos, nos pueden escuchar también. Pues no queda más que agradecerles su asistencia. Creo que son todas las preguntas. Agradecemos muchísimo su asistencia. Compañeros, excelente presentación. Eh, como les comentamos, están abiertos las inscripciones a los cursos para los que gusten participar con los enlaces de cualquiera de los compañeros en estos que están aquí. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día. Eh, Buen fin de semana. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.